Tengan ustedes mi más cordial saludo. Soy la estudiante Evelyn Nicole Vázquez Torres. Curso el segundo ciclo de la carrera profesional de Derecho en la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. El día de hoy les traigo como tema las fuentes del derecho romano. El derecho romano se dio aproximadamente en los años 754 a.C. hacia los años 565 después de Cristo. Entendemos por derecho romano que es un indicador que rige el ordenamiento jurídico de la historia de Roma. Abarca 13 ciclos, de los cuales se clasifica en 4 periodos, los cuales toman los acontecimientos más importantes para explicar la importancia y reconstruir la historia. Empezamos con el periodo arcaico, que da su comienzo desde la fundación de Roma en el año 753 a.C. hasta la promulgación de las leyes de las 12 tablas en el año 449 a.C. También se dio el fin de los conflictos de los patricios y los plebeyos. El preclásico se inicia desde la ley de las 12 tablas en el año 449 a.C. y finaliza con el final de la República en el año 27 a.C. También se dio la instauración del Principado de Augusto. Periodo clásico. Se dio desde el final de la República en el año 27 a.C. hasta el imperio de Alejandro Severo en el año 235 después de Cristo. También se dio la ascensión del poder del emperador Diocleciano. El posclásico se dio desde Alejandro Severo en el año 235 después de Cristo hasta Justiniano en el año 527 después de Cristo. Fue la fecha que murió el emperador Justiniano de aquella época. Derecho arcaico. Tiene coincidencia en las etapas de la monarquía y la república. Las principales fuentes del derecho que se desarrollaron en ese periodo son la costumbre. Deben contar con 2 elementos: la repetición de la conducta de la población, inveterata consuetudo, y la opinión del pueblo de que es obligatorio. Opinio iure seu necessitae. La ley de las 12 tablas se determina que fue resultado de la pugna entre patricios y plebeyos. Los plebeyos estaban sometidos a los pontífices y magistrados patricios con una incertidumbre de las costumbres vigentes que los regían, por lo que se convocó a un tributo de la plebe, llamado Terentilo Arsa, para promulgar una ley dándose plasmado el derecho aplicable. En el año 454 a.C. se encomendó a 3 patricios, todo con la finalidad de ejercer el gobierno por un año y redactar el derecho vigente. De esta manera se redactaron las 10 primeras tablas de la ley. Posteriormente se encomendó una segunda decemvirato. Sin embargo, al ser tiránico, fue derrotado, restituyendo el consulado. Durante su gobierno se redactaron 2 tablas más. Y por último tenemos la jurisprudencia pontificial. Se caracteriza por los primeros jurisprudenses, o sea, los pontífices, los cuales son los encargados de interpretar las normas, ya que en esa época las religiones eran muy relevantes. Época preclásica. Comprende los años 449 a.C. hasta el año 27 después de Cristo. Está constituido por 6 características, la cual son: la primera es la ley. Es un mandato dictado
por el pueblo cuando éste se reunía en comicios. La costumbre, repetición constante de hechos aceptados por la sociedad, la cual sigue existiendo al igual que en el periodo anterior. Los plebiscitos son todos aquellos que la plebe ordena y establece. En un principio, estas medidas solo eran obligatorias para los plebeyos, pero por disposición de la ley Hortensia del primer año del 287 a.C., se declaran obligatorias para todos los ciudadanos, adquiriendo así el carácter de la ley. Los senados consultos. Es toda medida legislativa emitida por el Senado. Sin embargo, en un principio eran simples consejos dirigidos a diversos tipos de magistrados. Los edictos son las providencias que los magistrados en general notifican al pueblo. Y por último, la jurisprudencia. Son opiniones emitidas por los jurisconsultos sobre las diversas cuestiones que les planteabas, ya fuesen presentadas por particulares o por los propios magistrados. Y de las 12 tablas. En la tabla 1 podemos ver que nos dice citaciones y comparecencias a juicio. Como por ejemplo en su artículo 1 decía que si alguno llamase a comparecer en juicio, el que sea llamado vaya inmediatamente. En el artículo 2 decía, si no lo hiciese, el que lo llama puede detenerlo previa convocación de testigos que presencien el acto. Tabla número 2. El uso de los testimoniales de los juicios y de los delitos. Ejemplo del artículo 2 de esa tabla. Al que le falten testigos para probar su derecho, vaya a reclamarle 3 veces, gritando delante de la casa de su contrario. El artículo de la tabla número 2 dice, si el robo se hace de noche, puede cualquiera matar al ladrón impunemente. Tabla número 3. Los juicios ejecutivos contra los deudores que caían en mora e incumplían con el pago en el momento oportuno. En el artículo 1 de esa tabla decía, si el depósito que extraviase o causase algún perjuicio dolosamente a la cosa que tiene en depósito, quedaría sujeto a la pena de duplo. En el artículo 4, si alguno confiesa su deuda o es declarado deudor en juicio, se le concede 30 días para que pague. Tabla número 4 nos estipula sobre la patria potestad. Incluye los conyugales. En el artículo 1 de esa tabla nos dice, el padre puede matar al hijo que nace monstruoso o con gran deformidad. En el artículo 4 de esa tabla nos dice, si muerto el padre, la viuda diera luz dentro de 10 meses después de su muerte, se considera como hijo legítimo del difunto. En la tabla 5 nos dice sobre el derecho sucesorio, es decir, los testamentos, tutela y curatela. En el artículo 1 de esa tabla nos dice, lo que el padre de familia dispusiese acerca de sus bienes y de la tutela de sus hijos, se cumplirá rigurosamente. En el artículo 7, si el padre de familia muere intestado, dejando un heredero impúbero, el agnado más próximo tomará su tutela. En la tabla número 6 nos dice, sobre los derechos y atributos sobre la propiedad, la posesión y la reivindicación, derechos de domicilio y posesión. Como por ejemplo tenemos el artículo 2 de esa tabla. El que quebrantare estos contratos serán castigados con la pena de duplo. En el artículo 5 nos dice, las cosas inmuebles se prescriben en el transcurso de 2 años, las demás con él de 1 año. En la tabla número 7 es sobre los derechos y relaciones entre los vecinos, así con las servidumbres reales. En el artículo 2 de esa tabla nos dice, si alguno con determinada intención causa daño. Y en el artículo número 7, el que entrase a aparentar ganados en campo ajeno. En la tabla número 8 nos dice sobre el derecho penal,
sobre los delitos, represiones y compensaciones. Por ejemplo, tenemos el artículo 2 de esa tabla que nos dice contra el que rompe el miembro y no transige la pena del talión. La pena del talión es ojo por ojo, diente por diente. El artículo número 4 es por la injuria hecha a otro, pena de 25 haces. La tabla número 9 del derecho público, como por ejemplo tenemos el artículo 1, a ningún ciudadano puede concedérseles privilegios especiales. El artículo número 3 nos dice, el juez o árbitro que nombrado para juzgar un negocio recibiese dinero de alguna de las partes para favorecerle, será castigado por la pena capital. En la tabla número 9 se establece la prohibición de concepciones de privilegios por las que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Tabla número 10. Son las normas sobre entierros, incineraciones y funerales. En la tabla número 10, en el artículo 1, nos dice, ningún cadáver puede ser enterrado ni quemado dentro de la ciudad. En el artículo 7 se dice que se prohíben funerales dispendiosos y las escenas de demostraciones de llanto y de sentimiento. En la tabla número 10 se contendrían normas sobre enterramientos e incineraciones, funerales, etc. Se prohibía en el entierro en la ciudad. En la tabla número 11 y tabla 12 es la prohibición de contraer matrimonios mixtos. En la tabla número 11 es la prohibición de connubium entre patricios y plebeyos. En el artículo 1 nos dice, sobre los patricios no pueden contraer matrimonio con los plebeyos, suplemento a las 5 últimas tablas. La tabla número 12 nos dice, sobre la responsabilidad que asumían los dueños por las faltas o delitos cometidos por sus esclavos, así como el pago de las respectivas indemnizaciones por quien tiene la posesión indebida de una cosa. En el artículo 2 de esa tabla nos dice, no puede consagrarse a los dioses una cosa cuya pertenencia se está litigando. El que lo hiciere queda sujeto a la pena del duplo. En el artículo 4 nos dice, si un esclavo robase o causase algún otro daño a sabiendas de su amo, éste puede darle en noxa por el daño causado. En la tabla número 11 y 12 se comprende la prohibición de contraer matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos. En poco tiempo esta prohibición fue derogada por la Lex Caneleia o Lex de Connubio Patrum et Plebis. Los primeros siglos de la República transcurrieron en luchas entre patricios y plebeyos debido a que estos últimos se encontraban en una situación de menoscabo y deseaban alcanzar la igualdad jurídica. Esto fue todo por ahora. Muchas gracias.